Comenzamos el en vivo de la tercera entrega de Confróntese. Confróntese básicamente era un proyecto que pensamos, como una idea que tuvimos con Sergio para, digamos, acercar a un público no tan relacionado con la filosofía a autores como Canon o a gente que pues viera filosofía pero no supiera mucho de ciertos filósofos. Entonces esto es como una especie de introducción al pensamiento filosófico de, pues en este caso Kant. Hoy está con nosotros Leonardo González, doctor en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Leonardo actualmente está dando clases en la Universidad Externada de Colombia y hoy va a hablar sobre Kant, Kant moral, si no estoy mal. Usted fue director de la revista, usted fue director de Saga, ¿hace cuánto? Uf, no, por fechas si no me pregunte, yo creo que fue, a ver, 2009, por allá en eso. En los últimos años, cuando yo estudiaba el pregrado, o sea, yo entré en el 2005 en la Nacional, Uh -huh. duré 5 años en el pregrado, y fue como la última etapa, o sea, 2009, 10, por ahí en eso, o sea, que ya 10 años. Sí. Sí, eso, y empecé en saga desde que estaba en cuarto semestre, más o menos, o sea. ¿Y cómo puede ayudar Saga al proceso filosófico de alguien? No necesariamente académico, pero pues obviamente académico, pero ¿cómo puede la revista cómo ayudar o cómo le ayudó a usted en este proceso? Porque pues muchas personas que salen de Saga que son de la universidad y publican en Saga terminan en la academia. Siempre están como ahí o en el trabajo editorial, no académico, pero terminan empezando como en esos dos mundos. Sí, sin duda, Saga fue de las mejores experiencias que tuve como extraacadémicas, o sea, es académico, pero también extraacadémico. Y es que, como listar la cantidad de beneficios, pues son muchos. Uh -huh. A nivel académico aprendí a escribir, sí. Uno se pule mucho más cuando uno está corrigiendo textos. También aprendí a leer en términos como colectivos, el hecho de que la lectura no es un ejercicio privado, sino que es una cosa que se va construyendo. Esos ejercicios que hacíamos en los comités leyendo un texto, destrozando, porque lo hacíamos, esa era nuestra visión como toda pugilística y combativa y destructora de la filosofía. Pero bueno, supongo que hay que pasar por ahí. Eh, y además, en este ejercicio de aprender a publicar, de como todas las cosas que se hacen para publicar, del proceso de edición, del proceso de diagramación, del proceso de maquetación, de la cosa de cuántas páginas, en fin, todo eso, de cómo funciona el mundo de la publicación. Y eso en términos académicos. Además, eso me abrió un montón de puertas después pude, por suerte, tuve la suerte de ingresar a Ideas y Valores, que eso no habría sido posible si no hubiera estado en Saga. Y además, conocí a mucha gente en las revistas pues, de otras universidades, recuerdo especialmente a Cuadrante Phi, Sí. conocí como mucha gente, súper chévere, salíamos, conocíamos muchos de eventos, íbamos, pues, viajé por el país, de congreso en congreso, todo gracias a la revista. Entonces fue como una puerta inmensa académica, también en términos de contactos como académicos, compañeros, profesores, y además algo muy valioso y es como yo le perdí el miedo a las publicaciones. Y como que uno le da miedo al principio, como enviar sus cositas porque, pues, sí, que Sí. pronto lo rechazan, que va. Cuando uno entiende cómo funciona, entonces, y que uno lo puede hacer y que en últimas detrás del papel hay personas que están haciendo el mismo trabajo que uno, entonces uno ve la cosa un poquito más tranquila y pues ya, eso me ayudó mucho como para lanzarme y como tratar de tener una voz un poquito más pública. Que, bueno, eso es un trabajo de toda la vida, pero ahí va, chévere, eso Y fue. en ese sentido, bueno, yo creo que más o menos los resultados de estar en Saga son casi los mismos, así fueron hace 9 o 10 años y ahora, porque técnicamente pasa algo similar, pero usted, ¿cómo ve la revista antes en relación cómo está ahora? ¿Qué, Ok. qué tipo de cambio o de evolución o de, no sé, un paso atrás dio que haya dado Saga? Ah, está muy bien. Yo me acuerdo que tuvimos una discusión al final, cuando ya estaba al final, que hoy puedo resumir en las palabras como unos esencialistas, en donde yo me estaba ahí, y otros que eran en cambio más
con más imaginación, donde pues, creo que hoy estaría yo ahí. Entonces los esencialistas teníamos la idea de que Saga era como una cosa, como un espíritu de Saga que teníamos que conservar y que las generaciones lo único que teníamos que hacer era como heredar ese espíritu y tratar de preservarlo. Teníamos pues la frase esta como de crear un diálogo, crear comunidad académica y un espacio estudiantil para que la filosofía como que se aprendiera en términos editoriales. Pero había otras personas, también miembros de la revista, que tenían una visión, como digo, más imaginativa y creían que Saga tenía que abrir sus páginas para un tipo de filosofía como más literaria también, más política, más contestataria, y además que estuviera atendiendo como problemas sociales. Y bueno, había una discusión ahí. Finalmente, digamos, como que ganó la posición esencialista y ya Sí. se va ahí. Y hasta ahí yo llegué. Después me he enterado, me he visto lo que hace la revista y me parece que ha sido, como yo lo veo, como una forma de concreción de esos dos lugares. Y me alegra muchísimo que haya sido así. Me alegra muchísimo que ver cómo va evolucionando, digamos, naturalmente, sin forzar la cosa. Y aunque pues no he leído todo lo que se ha editado, lo que se ha publicado, sí he leído cosas, le he recomendado esto a mis estudiantes pues, desde siempre. Me parece que es un faro. Me parece que todavía hay mucha calidad, eso sí se mantiene y eso me parece pues fantástico. Me parece que siguen cuidando muy bien las ediciones, los dibujitos son geniales y dan ganas de leerlo y temas muy buenos. Así que yo también me permito felicitarlos a ustedes porque están haciendo un muy buen trabajo. Sí. Bueno, listo. Entonces, ahí están viendo la diapositiva, supongo. Eh, yo tengo preparado para hoy una exposición sobre Kant práctico y específicamente voy a trabajar un aspecto muy chiquitico, muy enfocado, que es el imperativo categórico. Cuando me hicieron esta propuesta, yo tenía la idea, o tenía como el dilema de tratar de ver todo el bosque en general, o tratar de centrarme solo en los árboles. O sea, muy difícil. Cada perspectiva tiene su parte positiva, su parte negativa. Traté de buscar un punto medio. Entonces cogí como uno de los núcleos fundamentales, de los pilares fundamentales de la filosofía moral kantiana, que es el imperativo categórico. Y hoy lo que quiero mostrar es cómo funciona eso, cuál es su papel dentro de la filosofía moral kantiana y seguro que con eso vamos a tocar puntos fundamentales. ¿Listo? Entonces, para esto voy a centrar específicamente en la fundamentación para una metafísica de las costumbres, que es como uno de los textos pues, más importantes de la filosofía moral kantiana. Y me voy a centrar principalmente ahí. Seguro que hay variaciones si uno trata de revisar la crítica de la razón práctica o las lecciones de ética. Pero bueno, yo creo que aquí podemos encontrar como el corazón de la idea del imperativo categórico o de los imperativos kantianos. ¿Listo? Entonces, empiezo con la idea fundamental de la fundamentación, y es que el objetivo que tiene Kant en este libro es, aquí como cito, establecer el principio supremo de la moralidad. Entonces, esto por supuesto viene en consonancia con todo este proyecto moderno, encontrar un fundamento, ya sea epistemológico, ya sea estético, y aquí en este caso, pues Kant es como el gran pilar que trata de buscar el fundamento último de la moralidad. ¿Listo? Entonces, tengo que hacer dos aclaraciones antes de meterme por ahí, de qué significa ese objetivo. Lo primero es que este proyecto kantiano no es un proyecto descriptivista, no trata de hacer una descripción de cómo es la vida moral de los seres humanos o de cómo nos comportamos los seres humanos. En ese sentido, Kant no está haciendo descripción. Y esa es una razón por la cual se distancia tanto y tan radicalmente de posturas como la humeana. En vez de eso, Kant lo que busca hacer es un proyecto completamente normativo. ¿Sí? Entonces, el primer punto acá para aclarar es que no hacemos descripción, estamos haciendo normatividad. Listo. Y el segundo punto es que este principio supremo de la moralidad pues puede ser un fundamento. Es un fundamento que va a ser a priori, que pretende ser incondicional, que pretende ser universal y que para muchos puede resultar como desconectado como de la vida práctica de los seres humanos. Sin embargo, no es el caso, porque parte de las consecuencias o las pretensiones que tiene Kant es que este principio sirva para orientar la vida moral en un sentido muy específico, y es que
Si logramos encontrar este principio supremo de la moralidad, entonces podríamos distinguir acciones morales de las que no son morales. Y eso, sin duda, es como una gran guía para poder actuar. Listo. Entonces, vamos a empezar, primera línea de la fundamentación, con la introducción del concepto de buena voluntad, ¿vale? Hay que decir que Kant, nuevamente, tiene esta idea, o tenemos el imaginario de que Kant es un filósofo pues, a priorista, que está desconectado, digamos, como como la vida práctica real de los seres humanos. Pero no es así. En realidad, Kant, como plantea la fundamentación, pues tiene tres partes, y en la primera parte él toma un concepto, aquí como dice en la diapositiva, del conocimiento popular común. Él no se está inventando conceptos a priori, no se está inventando cosas que no existen, o eso cree él, y él propone que la buena voluntad es como el punto de partida desde donde uno puede empezar a fundamentar la moral. ¿Qué tiene de interesante la buena voluntad o por qué es el punto de partida? Porque según Kant, existen dos tipos de bienes. Los bienes intrínsecos, es decir, que valen por sí mismos, y a eso los distinguimos de los bienes instrumentales, es decir, los que valen como medios para otra cosa, ¿sí? Y él encuentra que lo único que es intrínsecamente bueno o que es bueno en sí mismo es una buena voluntad. Sin duda, hay bienes instrumentales, como el buen temperamento, la inteligencia, el ingenio, el talento, la fortuna, la salud. Esos son bienes instrumentales que sirven como medios para otro tipo de fines, ¿sí? Pero, por ejemplo, en sí mismos, un buen temperamento, una buena inteligencia, no son necesariamente buenos. Por ejemplo, uno puede utilizar su inteligencia para un fin malvado, o un temperamento, sí, también para un fin, pues, no necesariamente moral. O su fortuna es lo mismo. Uno puede tener mucha fortuna y sin embargo, pues no utilizarla como un medio inadecuado. Entonces, y eso, a diferencia de la buena voluntad siempre, siempre, digámoslo así, brilla por su bondad. La analogía que él traza aquí es que la buena voluntad es como una joya de mucho valor. Y él dice que uno puede tratar de adornar la joya, o pulirla, o ponerle como adornos, o ponerla como en un anillo, algo así, adornarla. Pero esos son adornos secundarios, porque el valor de la joya por sí misma es independiente de los adornos que le pongamos. Asimismo pasa con la buena voluntad. Uno puede tener buena voluntad acompañada de buen temperamento, de inteligencia, de fortuna. Está muy bien, por supuesto que eso es deseable, pero eso es algo accesorio, es un adorno que nada resta ni suma al hecho de que la buena voluntad intrínsecamente pues es buena. ¿Listo? Entonces partamos de este concepto básico del conocimiento popular común moral, y a partir de ahí vamos a ver cómo se va armando como toda una moralidad. Listo. Ahora hay que hacer una comparación entre esta voluntad buena, ¿listo? Y algo que podemos denominar la naturaleza humana. ¿Mm? Esas dos cosas son como dos estados, dos situaciones completamente distintos, ¿sí? La naturaleza humana es una naturaleza que está compuesta pues, por un aspecto fenoménico, que se refiere al aspecto corporal, al aspecto sensible que nosotros tenemos. Y en esa medida los seres humanos pues estamos sometidos a inclinaciones, a deseos, a intereses y a propósitos particulares. Así estamos todos. Pero al mismo tiempo, la naturaleza humana también tiene una parte racional. En esa medida, nosotros somos algo así como seres con dos aspectos, un aspecto fenoménico y lo que él después llama también un aspecto nouménico. Pero resulta que ese aspecto fenoménico, esa parte de la inclinación, esa parte corporal y sensible, nos aleja de esta pretensión de la buena voluntad. Porque si la buena voluntad es esto que decíamos que es un bien intrínseco, que es algo bueno en sí mismo, ese bien en sí mismo puede verse afectado o eliminado cuando nosotros le hacemos caso a las inclinaciones. Entonces resulta que Kant nos plantea como una dicotomía en que la naturaleza humana por sí misma, ¿sí? No es buena. No nacemos siendo buenos. No somos seres bondadosos por naturaleza. Pero tenemos la capacidad de hacerlo, porque justamente también tenemos ese otro aspecto racional, que es la razón práctica,
que nos permitiría algo así como convertirnos o llegar a ser seres moralmente buenos. En esa medida, como pongo la cita ahí de la fundamentación, el auténtico destino de la razón práctica tiene que consistir en generar, si quieren causar, una buena voluntad en sí misma. Eso es lo que estoy poniendo aquí a la derecha. La naturaleza humana tendería, en el estado ideal, a convertirse en una buena voluntad. ¿Listo? Entonces, dicho eso, tenemos que tener en cuenta para dónde vamos. ¿Para dónde vamos? Para la buena voluntad. ¿Y de dónde partimos? De una condición humana en la que no somos buenos por naturaleza, pero tenemos la capacidad y la facultad, que es la razón práctica, para llegar a serlo. ¿Listo? Entonces, vean que estamos ya poniendo aquí como un concepto de buena voluntad, que es como el punto de llegada a donde pretendemos llegar, y en esa medida es una noción normativa, porque nos impone o nos establece la norma de qué es a donde tenemos que apuntar, pero también partimos de una concepción de la naturaleza humana. Uno puede estar en desacuerdo con Kant o no, de si estamos así o no, de si los seres humanos tenemos estos dos aspectos fenoménicos o numénicos, pero quiero que vean cómo él no está partiendo de una noción a priori y completamente desconectada, sino que el punto de partida, pues, por supuesto que echa mano a un concepto normativo, pero también echa mano a una descripción de cómo él concibe a los seres humanos. Listo. Aquí pongo una cita, es una cita de mi tesis de doctorado que creo que captura lo que estoy diciendo, me permito leerla. El proceso de transformar una voluntad humana en una buena voluntad es un ejercicio voluntario y depende enteramente de la gente. Sin embargo, este no es un proceso sencillo porque nuestra naturaleza no se corresponde con las exigencias de la buena voluntad. De allí que la única manera de llegar a ser buenos, es decir, de ser agentes morales, es obligando, constriñendo o apremiando la voluntad para que llegue a ser buena. Solo a través del apremio es posible vencer las inclinaciones naturales de la voluntad. Y cito a Alan Guth. La importancia de la moralidad depende del hecho de que la voluntad humana es corrupta, ¿sí?, y necesita autocorrección racional y fortaleza del carácter. Entonces, vuelvo acá. Para que esta flechita sea posible, eso no se da, digámoslo así, espontáneamente, eso no se da sin un ejercicio racional, eso no se da sin agencia y sin esfuerzo. ¿Sí? Entonces, ahí, y solo ahí, en esa brecha que existe entre la naturaleza humana y esta idea normativa de la buena voluntad, es donde aparece el fundamental concepto de deber. Pues regreso aquí un poquito para que vean que esta idea no es solo kantiana, no es solo propia de la deontología kantiana, sino que Aristóteles, por ejemplo, expresa esa misma intuición que me parece muy llamativa. Pues, digamos, como el pilar del filósofo de las virtudes, si lo contrastamos pues con el pilar del filósofo de la deontología, y sin embargo hay un punto de contacto que me parece muy llamativo. En la Ética Nicómaco dice él, Aristóteles, debemos tirar de nosotros mismos en sentido contrario, como hacen los que quieren enderezar las vigas torcidas. Es la idea de que la naturaleza humana va para un lado, pero la pretensión de la racionalidad práctica es que vaya para otro. ¿Listo? ¿Cómo captura Kant entonces esa idea de corregir la naturaleza humana? Nuevamente insisto, por la noción del concepto de deber. Entonces, como nosotros entendemos el deber, usualmente es un concepto asociado a la noción de obligación, de apremio o de constreñimiento. ¿Sí? Y entre el deber y la buena voluntad, pues por supuesto que hay una asociación. Como ya decía, es gracias al deber que se cierra esa brecha entre naturaleza humana y buena voluntad. Voy a leer entonces aquí cómo lo ve Kant, porque él cree que para poder entender esa noción de buena voluntad es imprescindible o necesario comprender el concepto de deber. Y pues él lo dice, este es un pasaje fundamental de la fundamentación. Para desarrollar el concepto de una buena voluntad, que sea estimable por sí misma, vamos a examinar antes el concepto de deber, el cual entraña o contiene la noción de una buena voluntad, si bien bajo ciertas restricciones y obstáculos objetivos que lejos de ocultarlo o hacerlo reconocible,
más bien lo resaltan con más claridad gracias a ese contraste. ¿Listo? ¿Cuál es el punto aquí? ¿Qué es lo que quiero mostrarles? Que ese deber, que va a servir como el puente entre la naturaleza humana y la buena voluntad, va a ser la bisagra que nos va a permitir entender qué significa tener buena voluntad. Entonces, al principio, un segundo, aquí, segundo acá, les decía que la noción de buena voluntad, ¿sí? Era una noción que surgía del conocimiento popular. ¿Sí? Pero uno no puede hacer filosofía sin examinar eso. O es decir, un filósofo no puede simplemente partir de un sentido común sin examinarlo. Entonces, Kant parte del concepto que es del conocimiento popular y sin embargo pretende hacer análisis de eso. Entonces, ¿cómo hace ese análisis? Justamente a través del concepto de deber. ¿Listo? Y su conclusión, en últimas, es que las acciones, aquí las señalo, las acciones que son hechas por deber, solo esas está presente la buena voluntad. Entonces, como ven, si vamos a hablar de la buena voluntad y si ese es nuestro concepto normativo, pues es fundamental entender qué es buena voluntad. Y para entender qué es buena voluntad, pues necesitamos entender qué es el deber. ¿Listo? Entonces ahí va otro concepto adicional. Sin embargo, esto no es fácil. No es fácil. Porque resulta que hay acciones que son algo así como raras, que enmascaran el concepto de deber. ¿Sí? Uno no encuentra acciones por deber. Digamos, no es fácil encontrar o reconocer una acción genuinamente hecha por deber. Y por eso Kant señala muy enfáticamente una distinción entre las acciones por deber, que estas serían las propiamente morales, las genuinamente morales, y a esas las distingue de unas que parecen, sí, parecen ser morales, pero que no lo son. Y a esas él las llama acciones conforme al deber. Entonces, nuevamente, si vamos a tratar de entender la noción de buena voluntad a través de la noción de deber, pues entonces tenemos que especificar qué es una acción por deber. Y para hacer eso tenemos que distinguirlas, ¿no?, de las acciones que parecen con que son por deber, pero que no lo son. Y esas son las acciones conforme al deber. Bueno, entonces Kant traza esta distinción y las distingue a partir de un contraste, lo que se llama una prueba por contraste. ¿Qué significa eso? Significa que él va a caracterizar aquellas acciones que son conforme al deber, dejarlas, pues, digamos, claras para saber cuáles son, y después, por contraste, mostraría entonces cuáles serían las acciones por deber. ¿Listo? Entonces, en esa taxonomía él encuentra 4 tipos de acciones. Primero, las que son abiertamente contrarias al deber. Pues esas son contrarias, esas no interesan. Pero hay otras 2, que son 2 y 3, que esas sí son más interesantes porque esas sí parecen que se acercan al deber. Y hay que ver en qué se parecen, por qué no se parecen, por qué se distancian, por qué no son propiamente por deber. Entonces él dice que hay unas acciones conforme al deber y que además tienen también asociado un propósito interesado por parte de la gente. Y también hay acciones que son conforme al deber, pero esta vez no hay un propósito interesado, sino una inclinación inmediata que también está jugando en esa acción. Ya vamos a ver los ejemplos, solo es para que vean la taxonomía, para que vean que pues hay que tener en cuenta todos los casos. Y finalmente, pues está 4, que son las acciones por deber, y esas son las que son genuinamente morales. Entonces vamos a ver los ejemplos, a ver cómo funcionan los casos de 2 y 3 y por qué esos no son acciones por deber. Listo. Entonces vamos con el caso famoso del tendero. Entonces el caso del tendero es el de un señor pues, que tiene una tienda y atiende ya un niño a su tienda y es fácilmente, pues como es un niño, fácilmente puede engañarlo. No sabe matemáticas, no sabe contar el dinero, lo que sea. Entonces fácilmente puede engañarlo. Sin embargo, el tendero no lo hace. Entonces el niño compra tranquilamente, le da las vueltas adecuadas y no pasa nada. Kant se pregunta, ¿qué es lo que está ahí jugando
en esa acción del tendero. Entonces, según él, esa acción puede verse como un caso 2, es decir, como una acción que es conforme al deber, pero que sin embargo también tiene asociado un propósito interesado. Entonces, ¿cómo es eso? Sin duda la acción externa, o sea, lo que nosotros vemos, es que esta persona, este tendero, ha servido honradamente a sus clientes, incluyendo al niño, es decir, entregó las vueltas adecuadas, no robó al niño, ¿sí? Esa fue la acción externa, pero no nos interesa la acción externa, nos interesa es el motivo o la razón que tuvo para hacer esa acción externa. Entonces, es muy posible, ¿sí?, que ese tendero no haya actuado por deber, que es lo adecuado, que sería lo moralmente deseable, sino que tenía un propósito interesado. ¿Y cuál era ese propósito? Pues tener una buena reputación. De manera que el niño llega a su casa, la mamá cuenta los vueltos, están bien, entonces la mamá va a hablar muy bien del tendero y entonces eso es buena reputación para su tienda. Como ven, aunque sirvió honradamente, la razón por la cual lo hizo no es por razones morales, sino es por una razón interesada. Entonces, ¿cuál es la conclusión en este caso? Cobrar lo justo, que es, o servir honradamente, es solo un medio que este señor utilizó para satisfacer un propósito interesado adicional, o sea, realmente su fin, que cuál era tener una buena reputación. Y esa es la razón por la que este tipo de acciones, es decir, las que son conforme al deber y con un propósito interesado, no poseen un valor moral genuino. ¿Mm? Y ahí viene el punto. Las acciones genuinamente morales han de realizarse por sí mismas y no como medios para otros propósitos. Entonces, esto nos explica por qué el caso 2 no es una acción moral, porque no es una acción genuinamente por deber, sino es una acción donde está mezclado un propósito interesado. Listo, tenemos otros dos casos que también son interesantes, pero estos corresponden al caso 3, es decir, acciones conforme al deber y donde hay un interés inmediato. Ya no un propósito interesado, sino un interés inmediato. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso del tendero uno podía distinguir la acción externa como del fin al que apuntaba con eso, es decir, a una reputación, pero esto es como a largo plazo, digamos, a diferido. Pero los casos B y C no es tan claro, porque el interés es inmediato, se confunde en la acción misma. Entonces tenemos el caso del suicida. Entonces una persona eh, que pues tiene pensado morir, ¿sí? Que encuentra que su vida no, pues no, sí, ya no tiene la satisfacción, ya no encuentra placer en lo que hace, y aún así conserva la vida, ¿sí? Conserva la vida. Entonces, la acción externa, ¿sí?, es conservar la vida. Está muy bien porque quiere estar vivo, ya se mantiene en la vida, está muy bien. Sin embargo, conservar la vida tenemos que explicar por qué razón conserva la vida. Entonces, puede darse dos escenarios. Puede ser, por ejemplo, que este suicida tenga miedo a la muerte, tenga miedo del castigo que va a recibir después, que se va a quemar en el infierno o algo por el estilo. Entonces, esta persona conserva la vida no por deber, ¿sí?, que es lo que manda la moralidad, sino por algo adicional, ¿sí?, o por otra cosa, que es un interés inmediato en el miedo a la muerte. Entonces ahí vemos nuevamente que la acción externa no se corresponde con un mandato del deber, sino se corresponde más bien con una inclinación, que en este caso sería un miedo a la muerte. Hay otro escenario, que ya no es propiamente un suicida, sino una persona que conserva la vida, ¿sí?, normal, no tiene intenciones suicidas, y uno le puede preguntar a esa persona, oiga, ¿por qué motivo conserva usted la vida? Y la respuesta que esta persona puede dar es porque ama la vida, ¿sí? Y Kant dice, bueno, pues eso está muy bien. El problema es que eso no es una razón moral. Nuevamente, el amor es una inclinación, de la misma manera que el miedo, y en ese caso la acción externa, pues es loable, conservar la vida es muy loable, sin embargo, está justificada, motivada por una inclinación. Entonces, ese caso tampoco vale como una acción genuinamente moral. Aquí a la derecha hay una figurita
de una señora que se llama Maria von Herbert, que es una filósofa, bueno, no es propiamente filósofa en el sentido académico y sin embargo tiene una capacidad filosófica tremenda. Ella le escribió unas cartas a Kant en donde estaba discutiendo sobre el suicidio y ella le decía que él expresaba su depresión, tenía una depresión pues tremenda, y le decía que ella no tenía ya más ganas de vivir y que la moralidad kantiana pues ella la había estudiado y le gustaba mucho, pero que en este caso, con respecto a la vida y al valor de la vida, no le servía para nada. Entonces, yo recomiendo mucho esas cartas. Hay un estudio muy interesante de Langton sobre eso. Entonces, bueno, lo dejo como un abrebocas de algo que es muy interesante, una discusión buenísima que está por ese lado. El otro caso es el del filántropo. ¿Sí? Entonces, este también es un caso 3, es decir, es una acción que es conforme al deber, sin embargo, tiene un interés inmediato. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que el filántropo pues ayuda a los demás, es una buena persona, esparce alegría y júbilo y ayuda a los demás, a los necesitados, pero el punto es que la razón que él tiene para hacerlo es porque siente gran placer al esparcir este júbilo. Entonces ahí como vemos, la acción misma de ayudar al prójimo, que está muy bien, sin duda, está asociado como indesligablemente a un placer que esa ayuda le produce. Kant cuestiona y dice, ¿qué pasaría si este filántropo de repente perdiera todo amor a la humanidad y en vez de filántropo pues se convierte en un misántropo y ya odia a la humanidad? Pues ya no tendría ganas de ayudar. Dice Kant que si esta persona misántropa ayudara al prójimo a pesar de que lo odie, ahí sí podríamos ver con más claridad que el motivo de su acción ya no es el placer, sino todo lo contrario, es el deber. El punto a donde quiero llegar es que la acción externa puede ser loable, está muy bien ayudar al prójimo, está muy bien conservar la vida, o en el caso del tendero está muy bien servir honradamente a los otros, pero lo que hace que esa acción valga como algo genuinamente moral es el motivo que tenga. ¿Listo? Entonces, en el caso A, en el caso B y en el caso C, tenemos un fenómeno que es muy interesante. Como digo acá, en todos los casos, la acción externa viene acompañada de inclinaciones. ¿Sí? Kant lo dice de esta manera. La inclinación coincide por fortuna con lo que es conforme al deber. Esto es lo que pues, en las discusiones se conoce como el fenómeno práctico de la sobredeterminación motivacional. Este es un caso, la sobredeterminación motivacional se da cuando el deber, ¿sí? O sea, servir honradamente, conservar la vida, ayudar al prójimo, son ejemplos de deberes, cuando el deber coincide, ¿sí? Coincide con la inclinación y ambos están dirigidos hacia lo mismo. ¿Cuál es el problema de estos casos de sobredeterminación motivacional? El problema es que uno no sabe cuál es el motivo real de la gente. Pues esto es muy serio para la filosofía kantiana, porque si la forma en la que nosotros evaluamos la calidad moral de una acción es el motivo, y si no sabemos cuál es el motivo, pues entonces no podemos saber realmente si la acción es moral o no. Entonces la forma, o digamos, la conclusión que extrae Kant de todo esto es que estas acciones conforme al deber, como los casos A, B y C, son todos ellos ejemplos de sobredeterminación motivacional. ¿Sí? Y la conclusión es que estas acciones no, ojo, no son acciones por deber. ¿Sí? ¿Y cuál es la razón principal? O sea, no es solo una imposición, sino que hay una razón fundamental. Y es que en A, B y C, la relación entre la acción externa, que es loable y está muy bien, pero esa acción externa, la relación que tiene esa acción externa con el motivo es una relación contingente. Es decir, por fortuna, el placer por esparcir júbilo lo lleva a la filantropía. Por fortuna, la reputación del tendero lo lleva a servir honradamente. Por fortuna, el amor a la vida lo lleva a conservar la vida. Pero es probable que eso no se dé en otras circunstancias. Es decir,
no hay una relación necesaria entre las inclinaciones y la acción externa. De manera que nosotros no podemos, digámoslo así, confiar completamente en las inclinaciones para que sirvan como el fundamento de la moralidad, porque las inclinaciones solo nos pueden dar relaciones contingentes entre ellas y las acciones que se esperan que sean morales. Como es una relación contingente, pues necesitaríamos buscar un fundamento que sea más sólido, o en otras palabras, que sea necesario, que nos muestre que frente a un motivo necesariamente se sigue una acción moral. Y ese motivo no puede ser la inclinación, sino otra cosa, que es justamente el fundamento moral que Kant está pues buscando. ¿Vale? Las consecuencias de este análisis de la diferencia entre acciones por deber y conforme al deber, entonces son al menos dos que me parecen como muy interesantes. Lo primero es que hay muchas acciones alabables, es decir, que las otras personas pueden reconocer como o agradables o incluso bien hechas o adecuadas o apropiadas. Sí, eso entiendo por alabable, pero eso es muy distinto a que la acción sea genuinamente moral. Entonces, muy bien que el tendero sirvió honradamente al niño. Muy bien que la persona conserva la vida. Muy bien que el filántropo ayuda a su prójimo. Todo eso está muy bien, es alabable. Pero el punto de Kant es que lo moral pertenece a un grupo más pequeño. Las acciones morales son más pequeñas. No es lo mismo que lo alabable. Aquí hay un punto de discusión interesante con la ética aristotélica, pero no me voy por ahí. La segunda consecuencia es que es algo que ya les había dicho antes, y es que en las acciones por deber, a diferencia de las acciones conforme al deber, la relación que tiene que existir entre la acción y el motivo, en este caso tendría que ser el deber, es una relación necesaria. Entonces vuelvo acá. Todos los casos A, B y C son casos donde la acción externa está acompañada por fortuna o de manera contingente por una inclinación. ¿Sí? Pero esa es una asociación que no es confiable para establecer un fundamento de la moralidad. En cambio, lo que busca Kant es algo mucho más sólido. Por eso él trata de buscar una relación necesaria entre las acciones y los motivos. Y él encuentra, pues como vamos a ver ahora, que el deber es lo que le sirve para mostrar esa relación necesaria. Bueno, y finalmente la conclusión que él extrae, ¿sí? Es que las acciones por deber, no las conformes, sino por deber, el agente está exclusivamente constreñido por el deber, no por inclinación. Ese es el punto. O de dicho de otra manera, cuando hay una inclinación involucrada en nuestras acciones, no podemos aseverar ni juzgar que es una acción hecha por deber. ¿Listo? Entonces ahí sobre esta conclusión pues le ha caído mucha agua sucia a Kant, especialmente por ejemplo en el fenómeno de la amistad. ¿Cómo es posible que uno aprecie al amigo por deber y no por, digamos, un amor filial o algo por el estilo? O que uno ame o respete a su pareja por deber y no por amor. ¿Sí? Esas son críticas que se han hecho, especialmente Bernard Williams ha sido un crítico que va en esa dirección. Y bueno, hay mucho por decir también. Listo. Entonces, dicho eso, ya podemos como cerrar esta sección. Y el punto es este. La voluntad humana o la naturaleza humana difiere, ¿sí?, del deber. ¿Por qué? Ya lo dije, porque nosotros, los seres humanos, tenemos un aspecto fenoménico que está sometido a las inclinaciones y a las condiciones subjetivas. Eso hace que nosotros no seamos naturalmente buenos, que nuestra voluntad no sea necesariamente una buena voluntad. La forma como Kant representa esta distancia o esta brecha es con un experimento mental que me parece muy diciente, que es contrastar esta voluntad humana con lo que él llama una voluntad santa o divina. Ya, pues la voluntad humana, como les decía, es imperfecta, o como dice Wood, es corrupta, y en cambio la voluntad santa, pues no lo es, o la voluntad divina no lo es una voluntad que siempre se adecua a lo bueno, es una voluntad que en sí misma es una voluntad
Bueno, la pregunta entonces del millón es, ¿cómo diablos hacemos para que esa voluntad humana llegue a ser una voluntad santa o divina? Y ahí es donde aparece, ya se ve más claro, el concepto de apremio o constreñimiento, o en otras palabras, el concepto de deber. La única forma en la que podemos convertir una voluntad humana en esa voluntad santa o divina vendría a ser con la obligación, con el constreñimiento, porque naturalmente no va a suceder. Tenemos que hacer lo mismo que dice Aristóteles, o sea, jalar en la dirección contraria a la viga, como, como constreñirnos contra nuestros propios impulsos naturales, porque de otra manera no podemos alcanzar esta pretensión de buena voluntad. Por eso, y solo por eso, es que entonces la forma en la que la moralidad se nos impone a nosotros, los seres humanos, es a través de imperativos. Nosotros no necesitamos consejos, nosotros no necesitamos, como, ¿cómo decirlo? Eh, dado que la moralidad se manifiesta de esta forma como constreñimiento, como una obligación, entonces esa obligación tiene que manifestarse o expresarse de ciertas maneras. Y la única manera en que el apremio o el constreñimiento se manifiesta, según Kant, pues es en imperativo, es una forma lingüística que nos ordena, que nos obliga, que nos constriñe. No es un consejo en el sentido de que no es algo que podríamos o no hacer, o no es algo tan sutil, porque la naturaleza humana no es receptiva a ese tipo de cosas, como los consejos. Para que realmente podamos actuar moralmente necesitamos algo, digámoslo así, más fuerte. Y eso más fuerte tiene la forma lingüística de un imperativo. Y por eso es que en últimas pues aparece el concepto imperativo kantiano. ¿Sí? Entonces no sale de la nada. Aquí lo que estoy tratando de hacer es mostrar cómo partiendo desde la buena voluntad, desde la noción de naturaleza humana, desplegando el concepto de deber, tratando de entender qué significa una acción por deber, digámoslo así, paso a paso, caemos necesariamente en la noción de imperativo. ¿Listo? Y con eso, pues pasamos a la segunda parte. Bueno, entonces los imperativos kantianos. Segundo, voy a revisar cómo voy de tiempo. Vale. Pasamos a los imperativos kantianos. Entonces, los imperativos son formas lingüísticas que expresan orden, una orden. Abro la puerta, tráigame un vaso, escriba una carta, ¿sí? Tiene es una forma lingüística cuyo, o si quieren, actos locucionarios que expresan un mandato, una orden. Listo. Kant distingue dos tipos de imperativos que dependen básicamente de su carácter normativo. Entonces, ¿qué significa eso? Podemos distinguir los imperativos dependiendo de la función que cumplen. Entonces, todos los imperativos, todos, tienen o pretenden expresar la bondad o la corrección de una acción. Sin embargo, esa corrección tiene dos formas de entenderse. Una acción puede ser buena o correcta en la medida en que sirva como un medio para otra cosa, y eso da lugar a los imperativos hipotéticos. O una acción puede ser buena no como medio para otro fin, sino que puede ser una acción que es buena en sí misma. Esas acciones obedecerían a los imperativos categóricos. Entonces, en últimas, los imperativos tratan de explicar o buscan o pretenden expresar qué acción es buena, solo que bueno se dice en dos sentidos. Sentido instrumental, es decir, las acciones que son buenas como medios para un fin, o en sentido intrínseco, es decir, cuáles acciones son buenas en sí mismas. Y esa distinción es la que sirve para trazar la diferencia entre imperativos hipotéticos y los imperativos categóricos. Les voy a explicar cómo va eso.
Los imperativos hipotéticos presuponen o suponen un fin que tiene la persona o el agente. Y dado ese fin que ya se establece, entonces se impone una exigencia normativa o un imperativo, ¿sí?, que le exige a esa persona realizar los medios para alcanzar ese fin que está pues ya supuesto. ¿Mm? Entonces, en ese sentido son, pues eso, hipotéticos, porque hay que suponer o presuponer un fin que ya está dado. Entonces, dado el fin, entonces el imperativo hipotético lo que busca es establecer que, dado ese fin, es necesario realizar estos medios para alcanzarlo. Y podemos distinguir dos tipos de imperativos hipotéticos, los de habilidad y los de prudencia, y esa diferencia se da en virtud del tipo de fin que está involucrado en cada caso. Entonces, por ejemplo, los imperativos hipotéticos de habilidad son fines que son posibles o probables para un agente. Entonces, si me quiero quitar la gripa, ese es mi fin, entonces debo tomarme el analgésico o el antihistamínico. Si quiero graduarme del doctorado, entonces debo escribir la tesis. Y así, si quiero llegar al centro de Bogotá, pues debo tomar tal bus o debo seguir tal ruta. Son fines que puedo o no puedo tener, son fines pues contingentes. Y pues hay una asociación que entre un fin, si quiero el fin, el agente necesariamente debe querer también los medios para alcanzarlo. Sin embargo, hay otros imperativos hipotéticos que son los de la prudencia, que se refieren a un fin que no es probable o posible, sino que es un fin que es, digámoslo así, natural en todo ser humano. Y ese fin natural se llama la felicidad. Entonces, no todos quieren graduarse del doctorado o no todos quieren llegar al centro de Bogotá. Sin embargo, todos sí queremos naturalmente ser felices. Entonces, estos imperativos hipotéticos de la prudencia ya tienen el fin, digamos, establecido como por naturaleza, y los medios pues deberían ser aquellos que yo considere adecuados para alcanzar ese fin. Y estos vendrían a ser pues, los imperativos hipotéticos. Estos son fundamentales porque básicamente explican la mayoría de nuestras acciones en la vida diaria. ¿Mm? Nosotros no somos eminentemente seres morales. ¿Mm? También somos agentes prácticos y yo diría que la mayoría de nuestras acciones pueden explicarse en términos hipotéticos, especialmente en caso de habilidad. ¿Mm? Entonces, ojo, Kant no está tratando como de decir que toda la vida práctica de los seres humanos se agote en la moralidad. No, eso no es. Está diciendo más bien que nosotros somos seres prácticos, ¿sí? Agentes, actuamos en el mundo. Y esta acción está pues categorizada por estos dos tipos de formas de comprender la acción, de forma hipotética o de forma categórica. Entonces, bueno, dejamos de lado los hipotéticos, porque no son los que me interesan aquí para términos morales, nos centramos en el categórico. ¿Mm? Entonces, el imperativo categórico vendría a ser un imperativo, ¿sí?, que ordena un tipo de acción que no es buena como medio, sino que es buena en sí misma. ¿Sí? Estos imperativos no están condicionados, es decir, no tienen un fin adicional. Esa es la diferencia con respecto a los hipotéticos. Como lo dice nuevamente Allen Wood, el imperativo categórico nos apremia a actuar independientemente de nuestros deseos o fines, si quieren podríamos decir subjetivos. Es independiente de un fin, es simplemente que en sí misma las acciones que se deriven de este imperativo categórico son buenas. Listo. Entonces vamos a ver las famosas formulaciones del imperativo categórico para ver qué significa eso. Esto es muy interesante. Vamos a ver. Hay tres fórmulas. Yo me voy a centrar solo en la primera, la que señalo ahí con la manito, porque ya en sí misma es muy larga y es difícil. Las otras quedarán para otra conferencia, que también están súper bien. Pero bueno, la primera es lo que se llama comúnmente la fórmula de la ley universal. ¿Sí?
Es como, además es la versión como más extendida y más conocida del imperativo categórico. Entonces, la cito ahí. Obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en una ley universal. ¿Listo? La fórmula de la humanidad es obra. Vean que todas tienen la estructura gramatical de una orden, o sea, de imperativo. Obra de tal modo que usas a la humanidad, ahí aparece el concepto de humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, aparece el concepto de persona, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. ¿Listo? Y finalmente la fórmula de la autonomía, que ya es la más elaborada y la que creo que tiene, que es conceptualmente un poco más rica, y eso también significa que es la más difícil, dice que la idea de la voluntad de cualquier ser racional obra de acuerdo a la idea de la voluntad de cualquier ser racional como una voluntad que legisla universalmente, o otra versión de lo mismo, obra según máximas de un miembro que legisla universalmente para un reino de los fines simplemente posible. Yo como lo veo es como un edificio, según Kant, todas estas son versiones de lo mismo. Yo no estoy muy seguro de que eso sea así, aunque no digo una última palabra sobre eso, pero yo como lo veo, en cada una de ellas pues hay como adiciones, ¿sí? Como que se está hablando de cosas de más. Y esas cosas de más hacen que el imperativo categórico se vuelva conceptualmente más rico. Eso puede ser muy interesante en términos filosóficos, pero también hace que sea más difícil de aceptar. Como les decía, por ejemplo, aquí en la fórmula de la humanidad aparece el concepto de humanidad, el concepto de persona, que eso hay que contrastarlo con el de cosa, y pues los conceptos de fin y medio. ¿Sí? Entonces aquí, pues, digamos, más elaborado. Y aquí en la autonomía, pues ni se diga, aparece la noción del reino de los fines, ¿sí? Que eso también pues tiene mucha carga conceptual. Pero bueno, para la exposición de hoy quiero solo centrarme en la, en la primera, en la fórmula de la ley universal. ¿Listo? Bueno, esta fórmula yo la entiendo como un procedimiento o como un test que sirve para analizar la permisibilidad o impermisibilidad moral de una máxima. Entonces tenemos que aclarar los conceptos para que entendamos bien de qué estamos hablando. Una máxima, una máxima de acción significa o se define como un principio subjetivo del querer. ¿Listo? Y eso se contrasta o se contrapone a una ley moral. La ley moral se define, esto es por definición, como el principio objetivo del querer. Ahorita cuando veamos los ejemplos vamos a ver qué significa principio subjetivo y qué significa principio objetivo. Listo. Entonces, dicho eso, la fórmula de la ley universal, ¿sí? Obra según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal, expresa en realidad dos condiciones que tendría que cumplir una máxima para que sea aceptable moralmente. Si una máxima se somete al procedimiento o al test del imperativo categórico y no lo cumple, entonces significa que esa máxima no es moral. Y al revés, si una máxima se somete al test o al procedimiento del imperativo categórico y cumple con las condiciones de concebibilidad y con la condición volitiva, entonces es una máxima permisible moralmente. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas dos condiciones? La primera es la condición de concebibilidad. Eso significa que si mi máxima puede ser pensada o concebida sin contradicción con una ley universal, entonces ha cumplido esta condición. ¿Listo? ¿Y cuál es la otra? Es que si mi máxima puede ser deseada como una ley de la naturaleza o una ley universal. No es lo mismo, ahí hay discusión, pero por aquí, por ahora, vamos a asumir como si fueran lo mismo. Entonces vean la diferencia, lo pongo aquí en este rojo, que la primera está atendiendo a la capacidad de ser concebida o pensada, la máxima. Pensada como si fuera una ley universal. En cambio, la segunda ya no tiene que ver con un aspecto de la concebibilidad, sino con un término más volitivo, es decir, si mi máxima puede ser deseada. Entonces,
Porque suena aquí un poco enredado, pero con los ejemplos les prometo que queda muy claro. Listo. Entonces, la idea es que esta fórmula, insisto, funcione como un test. Cogemos nuestra máxima, le aplicamos estas dos condiciones y dependiendo del resultado, pues sabremos si esa máxima es permisible o no moralmente. Damos los ejemplos. Nuevamente aparece la máxima del suicidio. ¿Listo? Entonces, primer paso, tomo mi máxima. Según Kant la expresa de la siguiente manera. Tomo por amor propio como principio acortarme la vida si ésta me amenaza a largo plazo con más mal que agrado. Traducción, si yo veo que mi situación futura está muy mala, no promete nada promisorio ni bienestar, entonces, motivado por el amor propio, decido suicidarme. ¿Sí? O dicho de manera breve, sería, decido suicidarme por amor propio. ¿Sí? Así es como se entiende una máxima. Les decía que la máxima es un principio subjetivo de acción. Eso significa que es básicamente la descripción de mis acciones. ¿Mm? Y la estructura que tienen todas las máximas, o como deberían estar expresadas, es que están compuestas, primero, pues la descripción de la acción externa, qué es lo que voy a hacer, en este caso, suicidarme. Pero además, tiene que estar asociada al motivo o la razón por la cual lo hago. Acuérdense los casos de las acciones conforme y por deber, exactamente era lo mismo. Sirvo honradamente por reputación. Conservo mi vida por amor a la vida. Ayudo al prójimo por el placer que me produce. Esos son máximas. Y aquí pasa lo mismo. Tomo el suicidio, decido suicidarme por amor propio. Bueno, entonces, primero expreso mi máxima. Listo. Entonces ahora le aplico el test del imperativo categórico. Entonces empezamos con la condición de concebibilidad. Y me pregunto, ¿puedo concebir o pensar la máxima del suicidio como una ley universal? Me pregunto eso. Y como agente racional que soy, me doy cuenta de que no puedo concebir eso. No puedo concebirlo. ¿Y qué significa que no puedo concebirlo? Que cuando me imagino esa máxima universalizada, es decir, que se convierte en una ley universal, y en ese sentido como una ley que valdría para toda gente racional, cuando concibo esa máxima universal, encuentro una contradicción. Y las contradicciones no son concebibles o pensables por un agente racional. En eso consiste la condición. Si yo universalizo una máxima y eso me arroja una contradicción en términos del pensamiento, entonces esa máxima no pasa la condición de concebibilidad. Y en efecto eso es lo que dice Kant. Cito, una naturaleza cuya ley fuera destruir la vida misma por la misma sensación cuyo cometido es impulsar el fomento de la vida, contradiría, esa es la palabra clave, a esa sensación misma. Y así pues, no subsistiría como naturaleza. Traducción de ese pedazo es este. Y es que nosotros tenemos por amor propio como la sensación o el deseo de fomentar la vida. Sí, eso es como el propósito natural del amor propio que todos los seres humanos tenemos. Fomentar la vida. Y entonces viene a ser contradictorio que por amor propio yo pretenda una ley universal que intente acabar con la vida. Entonces habría una contradicción entre como la naturaleza del amor propio, cuyo cometido es impulsar el fomento de la vida, eso entraría en contradicción con una ley universal en donde el amor propio vendría a ser el motivo de que yo pues elimine la vida. Entonces hay una contradicción y por tanto mi máxima del suicidio pues no vale, no pasa el test y en ese sentido es inmoral. ¿Listo? Otro ejemplo, este es el más famoso de todos. Segundo, estoy revisando el tiempo, ya, bien.
que es la máxima de la promesa falsa. Este es el más famoso de todos. Entonces, viene el caso de que alguien pide dinero porque se encuentra en un apuro económico y promete que lo va a pagar mañana. Sin embargo, pues él no tiene ninguna intención de hacerlo. Entonces, en este caso, es una persona que miente para salir de un apuro económico. ¿Listo? Entonces, nuevamente, el test. Expresión de la máxima. Acción externa, acuérdense eso, acción externa y el motivo. Kant lo pone así. Cuando me crea sumido en un apuro económico, pediré dinero a crédito y prometeré devolverlo, aunque sepa que nunca sucederá tal cosa. ¿Mm? Hago el test. ¿Puedo concebir esta máxima como una ley universal? ¿Puedo pensar eso? Y la respuesta de Kant es que no. De la misma manera que sucedía con el caso del suicidio, no es pensable, no es concebible que la máxima de la promesa falsa se convierta en una ley universal. ¿Listo? ¿Cómo lo dice él? Si la máxima de la promesa falsa fuera una ley universal, haría imposible la institución misma de promesa o la propia promesa. ¿Por qué? Porque nadie creería lo que se promete. Y aquí se ve mucho más claro en qué consiste esa contradicción. Imagínense que fuera una ley que todo mundo pidiera prestado, pero no sin la intención de pagar. Imagínense que todo el mundo hiciera eso, o sea, que eso fuera una ley universal. Si eso fuera así, si viviéramos en un mundo donde la promesa falsa fuera la ley, entonces obviamente nadie creería esa promesa, pues porque saben que nunca le van a pagar. Entonces, al hacer la ley universal, al hacer la promesa falsa una ley universal, la institución misma de la promesa se cae. Y eso es contradictorio porque yo pretendería prometer, pero al mismo tiempo destruyendo la institución misma de promesa. Hay una contradicción. Una gente racional no puede pensar eso, no puede concebirlo. De manera, entonces, que esta máxima tampoco cumple la contradicción, la condición de concebibilidad, por tanto, pues es una máxima inmoral. ¿Listo? Hay una discusión fuertísima, interesantísima que Christine Korsgaard hace sobre este punto, y es que hasta ahora yo no he explicado, digamos, he tratado de modo muy general qué significa la contradicción del pensamiento, pero pues obviamente hay mucho más que decir. Entonces, hay al menos tres interpretaciones de qué significa que algo se contradiga en términos del pensamiento. Entonces, las que me parecen más promisorias o más claras son la interpretación lógica y la interpretación práctica. Aquí no las voy a desarrollar, pero las voy a explicar como un poquito más. La contradicción lógica significa que cuando yo pienso la máxima como ley universal, entonces hay una contradicción entre esa máxima y la ley universal. Es una contradicción en términos lógicos, o sea, P y no P. ¿Listo? Ese me parece que es claro en el caso del suicidio. Y es que el amor propio que fomenta la vida sería contradictorio con la ley universal de la máxima del suicidio, en donde el amor propio no fomentaría la vida, sino todo lo contrario. Entonces hay un caso de P y no P, es una contradicción pues, aparentemente lógica. Y la máxima de la promesa falsa sería un muy buen caso de la interpretación práctica. La interpretación práctica significa que cuando yo universalizo la máxima, la contradicción surge porque los objetivos o las consecuencias prácticas de esa universalización se vuelven insostenibles. Aquí en el caso de la promesa eso es muy claro. Si yo universalizara la promesa falsa, entonces la consecuencia es que la idea misma de promesa se cae, se vuelve sin sentido. Entonces ahí habría nuevamente una contradicción, porque la gente quiere usar la promesa, pero al mismo tiempo pretendería que esa promesa se autodestruya. Entonces, pues ahí hay una contradicción. Hay mucho por decir. Aquí apenas solo lo muestro para que vean como por dónde se puede ir y por dónde se ha ido la discusión. Es un texto pues, muy fundamental. Y hay mucha información ahí. Pero bueno, vamos a seguir.
ahora vamos con otra máxima. Entonces, ¿estas qué tienen de distinto? Ya, las dos anteriores solo habían tenido en cuenta la condición de concebibilidad, pero acuérdense que hay otra condición, que es la volitiva. ¿Listo? De esa no he dicho nada. Entonces, el caso es que Kant, pues, también tiene un caso, tiene un par de máximas, de ejemplos, donde aplica esta condición volitiva. Entonces, ¿cómo funciona? Nuevamente tenemos una máxima, igualito. Entonces expreso la máxima que consiste en la acción externa más los motivos. Perfecto. Solo que hay ciertas máximas, ojo, que sí cumplen la condición de concebibilidad, pero que no cumplen la condición volitiva. Entonces, la condición volitiva, yo lo pienso así, una analogía es como un freno de mano. ¿Sí? Si no me sirve el primero, probablemente el otro es como un segundo filtro para ver qué. ¿Mm? Entonces vamos a ver. La expresión de la máxima, en este caso, es el de la máxima del cultivo de los talentos. Entonces imaginen el caso de alguien que tiene, no sé, un gran talento atlético o un gran talento intelectual o es un genio de las matemáticas, pero pues no sé, decide simplemente no desarrollar esos talentos porque, porque está muy cómodo, porque no, ya tiene todo lo que puede necesitar, porque sus necesidades están satisfechas, por lo que sea, entonces decide algo así como entregarse a la pereza. Entonces la máxima de esta persona sería algo así como esto. Si tengo un talento y mis condiciones son cómodas y placenteras, pues me dedicaré a la diversión y al placer antes que al cultivo de este talento. Vamos a ver qué pasaría, cómo, si eso pasa o no pasa el test del imperativo. Entonces, primera prueba, ¿pasa la condición de concebibilidad? O sea, ¿puedo concebir esta máxima como una ley universal? Y la pregunta es que sí, si todo el mundo hiciera eso, pues no habría ningún tipo de contradicción, ni lógica ni práctica. Sería un mundo de perezosos, pero con eso, eso es lógicamente o prácticamente concebible. Eso puede ser el caso. Sin embargo, Kant dice que esa máxima no cumple la segunda condición. Es decir, puedo querer que esa máxima de no cultivar los talentos sea una ley universal. ¿Puedo querer eso? Y él dice que no, que esta máxima me arrojaría una contradicción volitiva, ya no una contradicción lógica o una contradicción práctica, que era lo que aplicaba para la anterior, eh, para la condición de concebibilidad, sino una contradicción volitiva, es decir, donde la voluntad quiere y no quiere algo al mismo tiempo. Piensen en algo análogo como el caso de la acrasia o incontinencia. Quiere y no quiere dos cosas, pero pues hay un choque, como una división que puede tener la gente. ¿Cómo pone esa contradicción? Entonces, él asume, Kant, que toda voluntad, todos los seres humanos, queremos desarrollar los talentos para todo tipo de propósitos. Ese es un supuesto que es muy discutible, que se ha tratado de justificar de muchas maneras. Bueno, más o menos es plausible, en el sentido de que en general las personas queremos, en últimas, desarrollar nuestros propósitos, queremos satisfacerlos porque esos propósitos nos generan bienestar. Entonces, no es posible que una gente racional no quiera bienestar. De esa manera, entonces es como, no es posible que quieras el bienestar, pero al mismo tiempo no quieras los medios para alcanzar ese bienestar. Entonces es plausible pensar que una persona tenga una tendencia a desarrollar sus talentos o sus habilidades para que pueda satisfacer sus propósitos y que esos propósitos pues le den bienestar. Listo. Entonces, asumiendo ese supuesto, hay una contradicción volitiva. Y es que no podemos querer una ley universal en la que no se desarrollen las propias facultades, porque eso sería algo así como un ser que quiere desarrollar sus facultades, pero no quiere desarrollar sus facultades. Eso es una contradicción. Listo. Y vamos a la última. Ya les explico por qué me detengo en todo esto, que es la máxima de la autosuficiencia. Algunos también la llaman la máxima egoísta.
Y entonces, ¿cuál es el caso? El caso es una persona que ella misma está muy bien, en el sentido económico, está la buena fortuna, está muy bien, pero él ve que hay mucha gente que necesita, ¿sí? Que está, pues, no sé, que necesita cosas y que él se las podría proporcionar. Sin embargo, él piensa, ¿por qué tendría que ser yo quien le entregue eso? ¿Por qué? Entonces, el mismo caso del filántropo, pero un poquito modificado. ¿Por qué tendría yo que darle bienestar a los demás? Alguien puede decir, pues que cada quien mire cómo se las arregla, que la fortuna le dé, pues, a cada quien como sea. Yo estoy bien, alguien está mal. No hay ninguna razón por la cual yo deba hacer eso. Eh, y hace la pregunta, ¿qué pasaría si usamos esa máxima de la persona autosuficiente? Es decir, que cada quien se supla por sí mismo. Entonces esta persona puede decir, cuando me vaya bien, cuando tenga ganas de hacerlo, no contribuiré en nada al bienestar ajeno. Eso se puede pensar como una ley universal. Entonces hacemos el test. Condición de concebibilidad. ¿Puedo concebir la máxima de la autosuficiencia como una ley universal? Y la respuesta es, pues que sí. De hecho, eso es lo que generalmente pasa. La gente simplemente cada quien va a su propio ritmo, en su propia vida, y es difícil que sea como generosa con los demás. Y el mundo, digámoslo así, no se destruye, ni hay ninguna incompatibilidad práctica, ni siquiera hay una contradicción lógica. Es decir, es perfectamente concebible esta máxima de la autosuficiencia. Pero viene la segunda condición. ¿Puedo querer que esta máxima de la autosuficiencia sea una ley universal? Y la respuesta es que no, no es el caso. Entonces aquí el supuesto que está es que toda voluntad, todos los seres humanos queremos amor y compasión ajenos. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos, todos los agentes buscamos bienestar propio, es lo mismo que el caso anterior, y muchos de nuestros fines y mucho de la idea de bienestar que tenemos nosotros es una idea que depende de los otros. Es decir, muchos de nuestros fines no los podemos alcanzar por nosotros mismos, sino que de alguna manera necesitamos pues de otros en alguna medida. Entonces, Kant asume que para la consecución de nuestros propios fines, por más egoístas que sean, sin embargo, necesitamos o dependemos de otros. Dicho eso, sí, asumiendo ese supuesto que nuevamente es súper complicado, pero pues bueno, dice él, asumiendo ese supuesto, no podemos querer una ley universal de no ayudar por desinterés a las necesidades ajenas. ¿Por qué? Tal ley, la ley universal de la autosuficiencia, nos privaría de algo que necesariamente queremos los seres humanos. Esto es, ayuda ajena para la satisfacción de nuestras necesidades propias. Entonces, nuevamente se ve la contradicción. Un ser humano quiere ayuda, pero al mismo tiempo quiere una ley universal de no ayuda. Eso es pues, contradictorio y no se puede querer que sea así. Listo, ya vamos a terminar. Entonces, esta taxonomía de lo que les he dicho, estos casos, sirven mucho porque nos sirven para orientarnos en el tipo de deberes que nosotros tenemos. Entonces, ojo, los dos primeros eran el caso de la máxima del suicidio y la máxima de la promesa. ¿Qué tenían en común? Que ambos daban lugar a una contradicción del pensamiento. Es decir, las máximas universales del suicidio y la máxima universal de la promesa falsa da lugar a una contradicción del pensamiento. Los segundos ejemplos, tercer y cuarto ejemplo, en la máxima de no desarrollar los talentos y el máxima de la autosuficiencia, sí pasaban la condición de la concebibilidad, pero no pasaban la condición volitiva, por eso daban lugar a una contradicción volitiva. ¿Listo? Hasta ahí, ese era como lo que quería mostrar. Y todo esto a la luz del procedimiento o del test del imperativo categórico. Vale. Vean aquí ahora, hacia abajo, que tienen en común la máxima del suicidio y la máxima del desarrollo de los talentos.
es que esos hacen parte de lo que Kant llama los deberes hacia uno mismo. Esta noción la va a desarrollar luego en la metafísica de las costumbres, que es fundamental para la noción de persona y la noción de que nosotros no podemos tener deberes que a la vez no sean deberes que valgan para uno mismo. Además, la noción de deber hacia uno mismo es bien curioso porque es uno mismo quien se obliga. Es bien extraño, es como si uno fuera dos en uno, pero bueno, esta es una noción bien interesante. ¿Qué tienen en común entonces la máxima del suicidio y la máxima de los talentos? Que ambos son deberes hacia uno mismo. Por otro lado, la máxima de la promesa falsa y la máxima de la autosuficiencia son deberes hacia otros, o sea, tienen que ver con la relación entre pues, un yo y los otros. Listo. Y el punto de Kant es que esta diferencia entre contradicción del pensamiento, contradicción volitiva, es lo que permite entender una distinción entre lo que él llama los deberes perfectos y los deberes imperfectos. Entonces, ¿cómo es el caso? Las máximas que dan lugar a contradicciones del pensamiento, esas máximas, entonces, dan lugares a deberes perfectos. En el caso del suicidio, la máxima de pensar en suicidarse por amor propio da lugar a una contradicción del pensamiento, por tanto, a un deber que es el deber de no suicidarse por amor propio. Y eso es un deber perfecto. Ahorita vemos qué es eso. Y en el otro sentido, las máximas del talento, de no desarrollar los talentos y la máxima de la suficiencia, esas máximas no tienen contradicción del pensamiento, pero sí tienen contradicción volitiva. Aquí, entonces, ya no se trata de deberes perfectos, sino de deberes imperfectos. Entonces, tengo el deber imperfecto de desarrollar mis talentos, ¿sí? Tengo el deber imperfecto de ayudar al otro. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre ambos tipos de deberes? O sea, entre perfectos e imperfectos. Entonces, los perfectos son deberes que deben cumplirse siempre en todos los casos. O dicho de otra manera, se rechaza en todos los casos en los que una máxima, como era el suicidio, especifica una acción que es inmoral. Entonces, en el caso del suicidio, es un deber perfecto no suicidarse por amor propio. O en el caso de la promesa, es un deber perfecto no prometer en falso por provecho propio. ¿Sí? Y perfecto en el sentido de que pues es incondicional, ¿sí? Pero vale para todos los casos, para todos los casos. Y esto es lo que le ha valido a Kant la acusación pues, de que es un filósofo rigorista, que no excluye casos, que siempre exige el cumplimiento del deber por encima de cualquier cosa. Sin embargo, hay otro tipo de deberes que se llaman los imperfectos. Pues aquí tenemos la de los talentos y la de la autosuficiencia. ¿Cuál es la diferencia? Que estos no imponen un deber a una acción específica en todos los casos, sino que estos lo que imponen es un deber con respecto al fin, aquí lo señalo, al fin de estas máximas. Entonces, por ejemplo, la máxima de los talentos se mostraba inmoral porque pues, no aprobaba la condición volitiva. Entonces, es un deber desarrollar los talentos. Ese es el deber, desarrollar los talentos. Pero, en la medida en que son imperfectos, nos permiten más espacio para la decisión en otros momentos, en ciertos casos. Es decir, el fin se establece. Debo desarrollar mis talentos, o debo ayudar al prójimo. Esos son fines que se establecen como deberes. Sin embargo, son más maleables con respecto a los medios. ¿En qué momento? ¿A quién? ¿En qué medida? ¿Cuánto? Algo de ese estilo. Es decir, es un poco más amplio. Y aquí, pues obviamente ya no cabe la acusación de rigorismo, porque pues no es necesario que yo siempre deba cultivar mis talentos, o no es necesario que yo siempre deba ayudar al prójimo. Eso puede variar
de circunstancias, y en ese caso pues parece que el Kant es sensible como a las especificidades del momento, una cosa más de la situación, y bueno, listo. Todo este rollo que les conté sobre el imperativo categórico y toda la cosa, entonces ya vamos a ver cómo encaja todo. Yo quería decir como 4 cosas básicamente, ¿sí? La primera es que la filosofía moral kantiana es una filosofía normativa que parte de un concepto normativo, es decir, la noción de buena voluntad, que es una noción que está extraída del conocimiento popular común, pero que sin embargo Kant va a tratar de racionalizar, de hacerla filosóficamente rica, ¿sí? Y para ello, pues se vale de la idea de deber, ¿listo? La segunda idea es que justamente este concepto de deber es lo que cierra esta brecha entre este concepto normativo de buena voluntad y la concepción que tiene Kant de la voluntad humana o de la naturaleza humana. Entonces, somos de cierta manera, según Kant, y deberíamos ser de esta otra, es decir, deberíamos tener buena voluntad. ¿Cómo hacemos para que estos seres imperfectos y corruptos nos convirtamos en estos seres buenos y morales? Bueno, pues solamente a través del deber. Nuevamente la analogía de Aristóteles, jalar, así en sentido contrario. Analizando el concepto de deber, llegamos a esta distinción entre acciones por deber, acciones conforme al deber, y mostré que solo aquellas que se realizan por deber son las acciones genuinamente morales. Y las acciones por deber son aquellas en donde no hay sobredeterminación motivacional, es decir, donde no hay inclinaciones involucradas. Y finalmente, introduje la idea del imperativo, específicamente el imperativo categórico, y al menos para el caso de la primera formulación, entonces mostré que este imperativo funciona como un procedimiento o un test, cuya función es verificar si una máxima es permisible o impermisible moralmente. Y gracias a este ejercicio de distinguir las condiciones volitivas, las condiciones del pensamiento, entender cómo es este procedimiento, pues pudimos lograr una taxonomía de los deberes. Y esto es importante por una única razón, y es que gracias a esa taxonomía tenemos ya una guía de acción con respecto a nuestras máximas que pretenden ser morales. Entonces, un agente puede aplicar el test del imperativo categórico, aplicar pues el caso de si aprueba la condición de concebibilidad, si aplica la condición de volitiva, y dependiendo de los resultados que le salgan, entonces puede guiar su acción. Entonces es muy interesante cómo a partir de un concepto como el imperativo que parece extraerse de modo a priori, sin embargo, podemos tener unas consecuencias pues, muy útiles para guiar nuestras acciones a través de la evaluación de máximas de acción. Sí, vale. A ver, el punto es que Eichmann, en el juicio que le hicieron, él descaradamente dice en algún momento que él se reconoce como un kantiano. Y con eso él quería decir que él simplemente había seguido las órdenes que le habían dado, y en esa medida él solo se había ajustado su acción a la ley. ¿Sí? Entonces en esa medida él era un kantiano. Entonces obviamente es una pésima interpretación, o sea, Eichmann no tenía ni idea pues, de Kant. Como yo veo, el punto está en que él confunde la noción de ley moral con la noción de ley, pues, de ley de Alemania nazi. Algo así como si cualquier ley tuviera la misma validez normativa que la ley moral. Y pues ese no es el caso. De hecho, es todo lo contrario. Si uno cogiera la máxima de acción de Eichmann, algo así como envía a los judíos a los campos de concentración porque tu general te lo obliga o obedece para que sea reconocido. Bueno, alguna fórmula de la máxima, e hiciéramos el análisis de si eso puede ser deseado como ley universal, pues no aprueba
ni la ley, no es concebible, no es pensable, daría lugar a una contradicción del pensamiento, o daría una contradicción de la voluntad. Entonces, pues sí, respondería de esas dos maneras. Primero, hay una confusión entre ley moral y ley, digamos, de un Estado o de una comunidad. Y segundo, si hiciéramos el análisis de la máxima, seguramente tampoco lograría, pues, pasar el test y ya está. Ahora, donde se ve muchísimo más claro el error moral que comete Eichmann no es con la primera formulación, sino con la segunda formulación del imperativo categórico, es decir, con la fórmula de la humanidad, es decir, obra de tal manera que usa a tu persona como la persona de las demás, no solamente como medio, sino siempre y al mismo tiempo como fin. Eso, en otras palabras, significa que uno siempre debe tratar al otro como fin y no meramente como medio. Y pues lo que hace Eichmann es claramente cosificar a los judíos, pues que envía a los campos de concentración. Entonces, pues ahí se ve que es abiertamente inmoral y eso no es sostenible. Dice Valentina Corradín Velázquez, ¿de qué forma ese deber propio podría contribuir para conformar una sociedad más pacífica hoy en día? Vale, bueno, hay una pregunta que involucra como pues, un aspecto moral y un aspecto político. Pero aquí tendríamos que introducir aquí más bien es como el concepto de reino de los fines. ¿Sí? Noten que este caso del imperativo categórico que vimos hoy es como un test, digamos así, privado, que puede hacer cada agente racional como solito. Eso tiene su ventaja, pues por supuesto, que uno tiene una guía moral como individual, que no necesita como apelar a una noción como de Dios o noción de la religión, y en ese sentido es pues, un proyecto moderno interesante. Es muy chévere esa idea. Pero Kant se queda corto porque algo así sería como el solipsismo moral, si uno se quedara así. Entonces uno tiene que ampliar pues la comunidad de agentes morales, y creo que es donde viene a jugar la idea de reino de los fines. El reino de los fines supone ya una construcción conceptual más rica, como les decía. Supone introducir la noción de libertad, la noción de autonomía, la noción de que uno es capaz de darse leyes a uno mismo. Y entonces la idea que él pone de reino de los fines es un lugar donde los miembros de los fines son al mismo tiempo legisladores, es decir, no hay una jerarquía, como por ejemplo en el contrato jovesiano, donde hay un soberano y unos súbditos, sino que en general todos somos, digamos, el mismo valor como moral, uno podría decir también político. Entonces, cuando vivimos, supuestamente, dice Kant, cuando vivimos en ese supuesto reino de los fines, entonces todos podríamos, digamos así, autorregular nuestras acciones, porque no necesitamos una policía o no necesitaríamos como un constreñimiento externo, algo así como un ejercicio de poder policivo en todas sus versiones, sino que nosotros mismos podríamos regular nuestras acciones. No necesitaríamos tampoco la noción de castigo, algo de ese estilo. No necesitaríamos básicamente gobernar a través del miedo. Bueno, ese es el proyecto que este señor busca, que me parece pues tal vez muy idealista, probablemente muy optimista, pero esa sería la respuesta, diría yo. Sí, como apuntar al reino de los fines. ¿En qué texto se pueden encontrar esos enlaces entre política y moral? Porque pues, no es... Yo diría que en principio, pues supongo que habrá muchos, pero yo creo que donde se ve muy claro es con Hannah Arendt. ¿Sí? Ella yo creo que hace ese proyecto. O por un lado más liberal, Rawls, que es un gran kantiano y que trata de hacer ese salto de un lado al otro. Entonces, eh, salía por ahí. Hannah Arendt, lo interesante es que extrae las consecuencias políticas no de la fundamentación y el proyecto moral, sino de la estética. Entonces es muy interesante cómo también, como desde la estética, hay conclusiones políticas. Pues bueno, no sé. Listo, vamos a cerrar con la última pregunta que es de María Camila Castro. Ella nos dice,
cuando usted mencionaba que a Kant se le acusa de rigorista, incluso en el caso en el que debemos decidir sobre la vida de algún individuo, ¿estamos obligados a decir la verdad? Vale, esto es perfecto porque me sirve de propaganda para una conferencia que voy a hacer en el externado el otro mes, la primera semana de noviembre, justamente sobre Kant y la mentira. Entonces, sí, hay un famoso texto de Kant donde él está discutiendo con el filósofo francés Benjamin. Y entonces la pregunta es que si uno tiene que ser veraz con el asesino que llega a la puerta de la casa de uno, preguntándole por el paradero del amigo. Entonces Kant dice ahí, sí, uno tiene que ser veraz, incluso en los casos donde hay pues, el riesgo de que se muera la persona. Sin embargo, eso hay un montón de discusión al respecto, y es justamente en ese punto donde se le acusa de rigorista a la filosofía kantiana, de que el deber perfecto de la verdad tiene que ser llevado incluso hasta las últimas consecuencias y pasar por encima incluso de la vida humana. Eso es como se lee usualmente. Sin embargo, eso no es el caso. O sea, no. Kant no es ese tipo de rigorista. Y ojo, aquí por ejemplo, la forma en la que yo expliqué la promesa falsa, que en últimas es la máxima de la mentira, es que uno no debe mentir por amor propio. Esa es la máxima. O sea, por eso la máxima es importante. Que tenga en cuenta la acción externa y el motivo. Y el caso es este. No se debe prometer, no se debe mentir, no se debe prometer falsamente, no se debe mentir por amor propio. Sin embargo, puede haber otras máximas. Por ejemplo, se puede mentir por salvar una vida. Entonces uno tendría que mirar si eso cumple o no los, las condiciones de concebibilidad o volitivas. Y mi posición es que esas otras máximas pues no tienen problema, que uno podría salvarse del rigorismo kantiano. Listo, yo creo que con eso podemos cerrar. Muchas gracias, excelente espacio, excelente conferencia. De parte del equipo editorial de Saga queremos darle las gracias, ya lo había dicho, y pues invitarlo en una próxima ocasión para que dé conferencias en Saga sobre Vale, Kant. gracias a ustedes por la invitación, yo muy feliz, siempre es muy chévere volver a Saga.